Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de iniciar el capítulo de hoy, les tengo una gran noticia para aquellos que odian esperar tanto que yo suba nuevos videos, ya que ahora tenemos nuevo colaboradora en el canal. Su nombre es Cheryl. Ella será la encargada de subir los videos y de hacerlos, así como la que contestará en los comentarios. Sin más, disfruten. Había algo que decir sobre el encanto de la oscuridad. A los humanos les gustaba romantizar la noche, el atractivo de todas las cosas estigias como si realmente entendieran su significado. Cuando escuchabas hablar a otros, era de la seducción de adentrarse en las sombras, de bailar con tus demonios internos en los rincones más inicuos de tu mente. Era la deliciosa tentación del pecado, el encanto de los demonios y la tentación del infierno a través de lentes teñidos de rosa. La gente escribía poemas y canciones, una ilusión florida de chocolate amargo, vino, tinta fresca sobre papel, las plumas de un cuervo, las últimas ascuas de un fuego, como si estas cosas pudieran ser algo más que una pobre imitación de la verdadera oscuridad. Cuando tomaste las estrellas, arrebataste la luna del cielo, la noche ya no tenía el mismo encanto. A los humanos les gustaba romantizar la oscuridad, les gustaba pretender a veces que era donde pertenecían, pero, oh, qué terriblemente equivocados estaban. No había nada hermoso en la oscuridad absoluta. La luz que brillaba en el palo lunar guió nuestro camino a través del área abierta aparentemente interminable, iluminando nuestro entorno inmediato, y por inmediato, me refiero a un radio de 5 pies, momento en el cual la luz fue tragada por completo. Había algo terriblemente mal con esta estructura parecida a una cueva. Era como si este fuera el lugar donde la luz vino a morir, donde la oscuridad se convirtió en una sustancia real. Con cada paso que dábamos, me volvía cada vez más seguro de mis reflexiones iniciales. Los seres humanos no estaban destinados a prosperar en un entorno tan tenebroso. El tiempo y la dirección no tenían ningún significado aquí. Lo único que parecía importar en este espacio devorador de luz eran los pasos que dabas. Conté cada uno para distraerme. No había paredes a la vista, ni techo a la vista, aunque sabía que existía. Excepto por el suelo bajo nuestros pies, era como si la oscuridad lo abarcara todo. Me sentí pequeño en comparación, un cervatillo entre depredadores. Estaba tenso, con los pelos de punta porque estaba demasiado tranquilo, de la misma manera que un bosque se vuelve silencioso ante la vista de la muerte. Me dije a mí mismo que no había nada acechando en las sombras, nada acechándonos como una presa, esperando a que nos mataran. No me convencí, y lo que es peor, una pequeña y enloquecida parte de mí desafió a cualquier criatura a atacar, a ponerse entre mí y mi último deseo. Sería lo último que hiciera. ¿Cuánto tiempo más? Mars se paró tan cerca de mí que las palabras fueron murmuradas directamente en mi oído. Fue difícil no alejarme de su proximidad después de meses de evasión, pero logré sofocar el reflejo. Por mucho que Marte me irritara, estaba un poco contenta por su presencia. Habría perdido la cabeza si me hubiera caído aquí abajo. El empujón se sintió más fuerte y el broche pulsó casi como si respondiera a su pregunta. No largo. Exhalé, acelerando el ritmo con alivio. Mi agarre en el palo de la luna vaciló, los músculos me dolían por el constante aflojamiento y contracción de mi agarre. La mitad de mí instintivamente quería dejarlo caer, porque sostener el palo lunar significaba que tenía un puño menos para usar en caso de necesidad. Sabía que era estúpido, porque claramente la maldita cosa era un arma, pero mi mente se negaba a hacer esa conexión. Para mí, era natural que mi mejor arma viniera en forma de mis manos y mis pies. Dicho esto, la única razón por la que no abandoné el palo lunar fue porque la otra mitad de mí casi gritaba que poder ver era mucho más importante. Un punto válido. Me volví hacia Mars cuando ella comenzó a decir algo, solo para cortar cuando, de la nada, fuimos asaltados por una luz cegadora. Maldije, estremeciéndome y tapándome los ojos. Mars se movió a mi lado, una mano vino a agarrar mi hombro mientras ella también se encorvaba de dolor. Parpadeé rápidamente mientras mis ojos se acostumbraban, la visión se enfocaba lentamente. Cuando mi vista finalmente decidió funcionar correctamente, solo pude mirar con incredulidad. El abismo sin fin había desaparecido y ahora nos encontrábamos en un corredor, uno que no se veía diferente al anterior. Giré y me encontré con la pared, probando mi peso contra ella en vano. No había puerta ni nada, así que,
¿Dónde diablos habíamos estado en ese momento? Más cerca, una voz resonó suavemente. Ese suave empujón de aliento pareció envolverse alrededor de mi corazón en ese momento, instándome a seguir por el pasillo. Mi cuerpo se movió por sí solo, dando ese primer paso. Allí era donde se suponía que debíamos ir, tal vez incluso la salida. Mars tiró de mí hacia atrás por mi muñeca. Esperar. ¿Qué? Traté de alejarme, pero ella no aflojó su agarre. Vamos, Marte, déjalo ir. Esto es todo, es donde se supone que debemos ir. Puedo sentirlo. Mars espetó entonces, con la mirada ardiendo. ¿Sabes qué? No. He tenido todo lo que puedo tomar de tu actitud espeluznante y vaga. No sabes nada, Yosagi, nunca has estado aquí antes. Por lo que sabemos, ese sentimiento tan especial tuyo es del enemigo, y estamos a punto de caer directamente en una trampa. No es. Lo es. Su voz era tranquila a pesar de su intensidad, como si quisiera gritar pero no estuviera dispuesta a hacerlo. Te lo digo, tengo un mal presentimiento sobre esto. Esa no es la salida, y tampoco nos vamos a quedar para investigar, ¿entendido? Los scouts, los generales, Mamoru, todos están ahí afuera. Ahora mismo, arriesgando sus vidas para salvar tu trasero, no vamos a perder ni un minuto más en esto. Los generales probablemente estén muertos. Casi lamenté las palabras cuando Mars se estremeció, retrocediendo como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Tragué. Jadeíta, Kunsita, Soisita, probablemente estén muertas porque el techo se derrumbó. ¿Alguna vez se te ocurrió que tal vez nos estaban guiando por el camino equivocado y que, al ir en la dirección que sentí, los dos había escapado sin darse cuenta de la muerte? Parecía el escenario más probable. Bajo mi mirada, algo se derrumbó en Marte, sus rasgos se torcieron, la postura se desplomó ligeramente cuando la probabilidad de mis palabras y sus consecuencias se hizo evidente. Pena, pensé pensativa, identificando la emoción después de unos segundos de observación, casi me sorprendió, porque por alguna razón simplemente no esperaba ese sentimiento específico. Mars se las arregló bien, recuperándose en el lapso de un latido del corazón, aunque en realidad no se había deshecho para empezar. Por supuesto, entonces ella me miró, la leve curiosidad en mi mirada, mi postura casual y despreocupada, y casi se pierde. No te importa. Ella lloró, con un tono en algún lugar entre la incredulidad y la ira mientras avanzaba, el labio se curvó en un gruñido mientras parpadeaba para contener las lágrimas. ¿Qué te pasa? Vinieron aquí para rescatarte, podrían estar muertos y ni siquiera te molestan. Yo, no lo estaba. Fue triste, sí, pero solo en el sentido más lejano. No es diferente escuchar sobre una tragedia en las noticias. No había conocido personalmente a ninguno de los generales. Realmente no había pasado mucho tiempo con ellos ni los había visto morir de primera mano, por lo que realmente no despertó nada en mí. Todos estábamos muertos de todos modos. ¿Qué me importaban unos meses cuando eran prácticamente desconocidos? 3 de ellos me habían marcado de por vida, algo con lo que todavía estaba lidiando, y ahora había llegado a un punto en el que la empatía era inexistente. Había abandonado la cordura y la humanidad me había abandonado a mí. Le di la espalda a Marte y seguí el tirón. A mitad de camino por el pasillo más palabras parecieron brotar de ella, y me detuve por curiosidad más que otra cosa. Se suponía que eras nuestro salvador. El desprecio, la traición, el dolor coloreaban sus palabras, y nunca supe que era posible contener tanta emoción en una sola frase. La última pieza del rompecabezas, el guardián de la luna, habíamos pensado que seguramente, si alguien conocía el paradero de la princesa de la luna, serías tú. Luna te había buscado durante tanto tiempo, y luego me encontró a mí. Te buscamos por todos lados, a la gran Sailor Moon, nuestra supuesta camarada, una Sailor Scout sola en el mundo. Ella negó con la cabeza riéndose, y era un sonido despreciativo si alguna vez había escuchado uno. Estábamos tan emocionados de encontrarte y todo este tiempo, no habías querido tener nada que ver con nosotros. Las Sailor Scouts no eran nada para ti, nuestros deberes fueron desechados descuidadamente como un pañuelo usado.
Piensas tan poco en nosotros y en nuestros porque ni siquiera puedes distinguir entre los dos, ni siquiera puedes reconocernos como individuos. No somos personas para ti. Hubo un peso en la pausa que siguió, y tuve la impresión de que estaba esperando que dijera algo. Tal vez para negarlo, o enojarse por la acusación, pero en verdad ella había pintado una imagen bastante clara de mí. Todavía no quería tener nada que ver con ellos, con el mundo sobrenatural en general, solo quería salir de aquí. ¿Cuánto tiempo había estado despierto? ¿Cuándo fue la última vez que comí o bebí algo? No me importaba esta confrontación, y si Mars iba a insistir en ello entonces podría discutir consigo misma, porque no iba a perder más tiempo aquí. Marte se movió para continuar, para mi consternación. Por supuesto, ella no pudo regañarme porque en ese momento, las enredaderas salieron disparadas del suelo y le atravesaron el esternón, empalándola. Apenas logré soltar un grito antes de que también estuvieran sobre mí. El Yoma me presentó a Beryl como un premio. Algo había sucedido en el tiempo entre mi captura y este mismo momento. Fue un pensamiento, una conclusión, que ocurrió solo en mi mente. Como nadie más estaba al tanto, mi mundo fue el único que se estremeció. Beryl se sentó en su trono y observó cómo me llevaban ante ella y me obligaban a arrodillarme. Las enredaderas que me sujetaban se soltaron cuando fui liberado, no me moví. Detrás de mí, el cuerpo de Sailor Mars golpeó el suelo con firmeza. El aire en la sala del trono pesaba denso y pesado, casi doloroso, era como inhalar humo sin toser, quemando lentamente de adentro hacia afuera. Los monstruos se apiñaron a nuestro alrededor, cubriendo la habitación y cerrando cualquier vía de escape. Sus miradas estaban hambrientas, encantadas, maliciosas, atravesándome desde todos los ángulos. Los ignoré a favor de Beryl, mis ojos permanecieron secos, y no temblé ni me debilité de miedo bajo su mirada mientras ella absorbía la vista de mí. Me quedé mirando en la estela de la realización. Beryl, por supuesto, no sabía que solo era capaz de prestarle la mitad de mi atención en ese momento, y sospeché que a ella tampoco le importaría. Se inclinó hacia adelante, agarrando los brazos de su trono mientras su mirada roja me examinaba. Entonces eres tú, ¿eh? Su voz era ronca, oscura y intrigada. Todo el alboroto por una cosa tan pequeña. Sailor Moon, ¿verdad? Lo confieso, el nombre no me suena de nada a pesar de mi búsqueda de la guerra contra el reino de la luna. De hecho, antes de hoy desconocía por completo tu existencia. Eso solo es bastante revelador. No participas activamente en la batalla contra el reino oscuro, te he estado observando, y no te he visto ni una sola vez. Beryl hizo una pausa, dándome la oportunidad de dar una respuesta. Parpadeé, las facciones en blanco. Se vio obligada a llenar el silencio una vez más. No creo que luches junto a las Sailor Scouts, lo que hace que su desesperación por recuperarte sea aún más interesante. Sin dejar de mirarme, le hizo una seña a uno de sus sirvientes. Hubo una conmoción detrás de mí. Los labios de Beryl se curvaron hacia arriba en una sonrisa insensible mientras descendía de su trono, y entonces supe que debería haberme asustado. Sin embargo, algo en mí se había fracturado, destrozado sin posibilidad de reparación a raíz de mi epifanía, y no pensé que volvería a ser el mismo. Porque todavía podía sentir ese suave empujón. Todavía podía sentirlo, y conducía directamente a Beryl. Serenity no me había estado guiando del peligro, ayudándome en mi escape como había pensado previamente. No, más bien, todo el tiempo que ella me había estado atrayendo aquí, a Beryl ya una muerte segura como Marte como estaba predicho. Puse mi confianza en Serenity, le entregué las riendas de mi salvación, y en cambio, ella me llevó a mi muerte. No quedaba espacio en mi corazón para nada más que la abrumadora sensación de traición y finalidad. ¿Realmente Serenity había estado tan poco dispuesta a permitirme huir de este lugar? ¿Tan poco dispuesta a que ella me quitara mi elección? Alguien gritó entonces, un sonido atormentado y desesperado, tan parecido al llanto de una madre que me sacudí lo suficiente como para romper la mirada de Beryl y mirar por encima de mi hombro. Allí, a unos 12 pies más o menos atrás, Júpiter y Mercurio estaban sujetos y de rodillas. Ambos pares de ojos se clavaron en el cuerpo de Mars, horrorizados, y el grito pareció provenir de Mercurio.
A su izquierda, los 4 generales estaban de pie en una sola fila, también sujetos mientras las criaturas que los retenían como rehenes empujaban a cada uno de los generales hacia adelante. Los obligaron a arrodillarse a mi derecha, un poco más atrás. Distantemente, una parte de mí pensó que ponerme al frente de esta procesión, justo en el centro del trono, mientras que los que más preocupaban a Beryl estaban más atrás, solo podía significar que yo era la atracción principal. Volví a mirar a Beryl y observé cómo se deslizaba por el suelo de piedra hacia los generales y se detenía en Jadeite. Bajo el peso de su mirada sedienta de sangre, la mirada de Jadeite era rebelde y no vaciló mientras pasaba una mano por sus mechones rubios. Beryl apretó su agarre y usó su cabello para inclinar la cabeza de Jadeite hacia arriba, revelando la luna creciente plateada que adornaba su frente. Pude sentir las miradas del general volviéndose hacia mi persona mientras Beryl se dirigía a mí. Reconozco la marca del reino de la luna cuando la veo. Supongo que esta pequeña marca es de tu propio diseño. Ella liberó a Jadeite y le dio la espalda a mí. Es una runa bastante inteligente, irritante sin duda, pero inteligente no obstante. No importa cuánto lo intente, simplemente parece que ya no puedo entrar en sus cabezas ni corromper sus corazones. Mi influencia ya no los alcanza y, además, ellos están escondidos de mí. La había dejado ciega a sus movimientos. Fue un pequeño logro, uno que fracasó dado mi estado mental. Ese sentido de finalidad superó el aguijón de la traición, castigándome cuando admití que iba a morir aquí. No me asusté cuando Beryl se acercó a mí y sus dedos delgados y alargados agarraron mi barbilla, sus uñas afiladas rasparon la suave piel debajo. Ese suave empujón fue superado cuando un tirón familiar se apoderó de mí, un ligero cosquilleo en la parte posterior de mi cuello. Mientras Beryl me examinaba, la sed de sangre se derritió en algo mucho más perverso. Oh, me gustas, Sailor Moon. Puedo ver por qué no eres parte de las Sailor Scouts, es claro para mí ahora, mirándote. Mi querida niña, hay crueldad en ti, un poco de salvajismo sádico que es tan a diferencia de las Sailor Scouts que buscan justicia. Justo ahí, justo debajo de la superficie, un brillo vicioso en tus ojos que nunca puede ocultarse por completo. Habría recordado ojos como los tuyos si nos hubiéramos conocido antes. Fue casi divertido. Debería haber recordado este rostro, y ahora aparentemente fueron mis ojos de todas las cosas los que la engañaron. Serenity tenía ojos suaves y cálidos, ojos llenos de amor y perdón, y recuerdo haber pensado en la gran diferencia que esos ojos habían tenido con los míos. Era realmente tan grande la diferencia que Beryl no podía reconocer el rostro de la persona a la que más envidiaba. La sonrisa en el rostro de Beryl se ensanchó y su mano cayó mientras se enderezaba en toda su altura. Mi mirada se desvió más arriba, por encima de ella hacia las vigas de piedra que sostenían la estructura del gran salón. Allí, asomándome a las vigas, encontré la fuente de ese tirón. Mamoru y Venus me devolvieron la mirada. La expresión de Mamoru estaba tan llena de emoción que bien podría haber estado en blanco por lo que entendí. Venus, por otro lado, tenía el tipo de mirada que yo había probado antes y conocía bastante bien. Mientras se esforzaba por mantener sus ojos en mí y lejos del cuerpo que yacía a mi espalda, puse las palabras a ese gusto: sed de sangre, furia, venganza. Parpadeé y bajé mis ojos errantes hacia Beryl. Hablé, con voz suave. No soy propenso a ataques de compasión por la humanidad, y tampoco estoy afligido por una compulsión de autosacrificio que es tan común entre los Sailor Scouts. Tales cosas no están en mi naturaleza. Mi primer instinto no es la obligación de un milenario. Mi causa o deber para con una monarquía muerta, sino más bien supervivencia. El bienestar de mí mismo ante los demás por encima de todo, por así decirlo. A la luz de eso, cualquier falta de voluntad para afiliarme a los Sailor Scouts debería ser una pequeña sorpresa, ¿no es así? Aceptar. Mis palabras se asimilaron y Beryl dejó escapar una risa encantada. Una mano se posó con delicadeza en la base de su garganta. Qué extraordinariamente espléndido es escuchar eso. Verás, da la casualidad de que me encuentro con algunos comandantes por debajo. Tengo una propuesta para ti, Sailor Moon. Comprométete con el Reino Oscuro, declara tu lealtad y haz un juramento de lealtad. Servidumbre a mí por el resto del tiempo. Dim, Sailor Moon,
¿Qué es lo que más deseas en este mundo? Hice una pausa, mirándola. Nadie se había molestado en contenerme, y tan lentamente me puse de pie sin oposición. Detrás de mí, Mercury sollozaba en silencio como lo había estado haciendo durante algún tiempo, y me encontré moviéndose de lado para mantenerla a ella, a los generales y a Beryl en mi línea de visión. La pregunta me carcomía internamente, implacable y extrañamente pesada de una manera que no habría creído posible en este momento. Después de todo, ¿qué relevancia tenía tal pregunta incluso en el fin del mundo? Marte estaba muerto y estábamos rodeados por todos lados. No había vuelta atrás de esto, ninguna posibilidad de regresar con vida a Matsu, y sin embargo, la pregunta continuaba atormentando, a pesar de lo tranquila que era su presencia. ¿Qué es lo que más deseas en este mundo? ¿Qué quería yo más que nada en el mundo? Ya no estaba seguro. Dejar este lugar con vida, volver a ver a mi mejor amigo, vivir una vida larga, o pasar solo un día libre del peso que cargaba, aprender todo lo que pudiera de Hajime Sensei, ver 100 ideas más que cobran vida en el Fable, tener un solo momento de felicidad sin preocupaciones, volver a mi propio mundo. Esas eran todas las cosas que antes había deseado más. Miré a las Sailor Scouts, empapándome del rostro afligido y manchado de lágrimas de Júpiter y su dolor silencioso, los hombros temblorosos de Mercury, la mirada tenue y entrenada en el suelo. El cuerpo pálido e inmóvil de Marte, las palabras que me había escupido, el eco de su cuerpo sin vida golpeando el suelo. Pensé en Venus, escondida en las vigas, obligada a mirar la ejecución que ambos sabíamos que se avecinaba de una u otra forma y la ira en su rostro adolescente, la sed de sangre en su mirada, una promesa de retribución que se mantendría. Eran tan jóvenes. Demasiado joven para estar peleando una guerra sobrenatural, tal como lo había estado Serenity. Eran solo niños al final, un par de 14 años que no tenían nada que hacer en el campo de batalla, no tenían lugar aquí. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, todos y cada uno de ellos habían estado a la altura de las circunstancias y habían respondido a la llamada. Ninguno de ellos había pedido esto, y ahora Mars estaba muerto y los demás eran los siguientes y habían fallado en un deber que nunca se les debería, haber pedido en primer lugar. Una misión que las Sailor Scouts nunca tuvieron la oportunidad de cumplir sin Serenity, una carga que siempre había sido demasiado pesada para colocarla sobre los niños. ¿Qué es lo que más deseas en este mundo? Quería todas las cosas que había codiciado antes y continuaría queriéndolas por el resto de mi vida junto con algunas otras. Sin embargo, ninguno de esos deseos egoístas y desesperados míos era lo que más deseaba. Mis pies se movieron sin pensar, alejándome de Beryl, más allá de los generales y más allá de los scouts para detenerme en Marte. Estaba tendida boca abajo sobre la piedra, con un brazo extendido y el otro debajo de ella. Me agaché junto a ella, ignorando al Yoma que acechaba a su otro lado, y cuando mis dedos se cerraron alrededor de la empuñadura de la espada sagrada finalmente supe la respuesta a la pregunta de Beryl. En este momento, solo había un deseo, nuevo e inquebrantable, que se elevaba sobre el resto. Un deseo que todo lo consume de ver arder este agujero de mierda. Lo que sucedió después es difícil de explicar. Saqué la espada de su vaina sabiendo que solo habría tiempo para un movimiento, un momento inesperado antes de que la ventana se cerrara y que no podía desperdiciarlo. Sentí que el Yoma reaccionaba, listo para caer sobre mí, pero no golpeé para salvarme como demandaba el instinto. Giré, lanzando la espada al aire con cada gramo de mi fuerza mientras la adrenalina encendía mis venas una vez más. La hoja voló alto, más allá de los generales y muy por encima de Beryl. Como si nuestras mentes fueran una sola, Venus ya estaba saltando de su posición elevada, navegando por el aire. Medio segundo después, las rosas llovieron a su alrededor, hiriendo a las criaturas y creando una distracción. Venus atrapó la espada sagrada. El Yoma detrás de mí estaba a un suspiro de distancia, demasiado cerca para que yo pudiera evadirlo. Mi mirada sobre la rubia era de éxtasis, determinada a ver este final mientras Venus se abalanzaba sobre su víctima, una diosa vengadora. Un calor abrasador recorrió mi espalda, un repentino estallido de luz cruda. El acero cortó la carne,
separando la cabeza de Beryl de sus hombros. Dos cuerpos cayeron pesadamente al suelo mientras una cabeza rodaba hasta detenerse. Venus aterrizó suavemente sobre sus pies como si la altura no fuera nada, aunque la caída tuvo que haber sido de más de 10 metros. Sin pausa, Venus se arrojó al enemigo más cercano en una furia de cortes y rayos crecientes como una mujer poseída. Mamoru había aparecido en el suelo entre lo que parecía un latido del corazón y el siguiente cuando no había estado prestando atención para liberar a los generales. Me giré y vi restos carbonizados que habían comenzado a evaporarse. Mars me miró débilmente. Se me escapó un sonido de asfixia cuando caí a su lado y el palo de la luna apareció. Un enorme agujero en su torso, la mitad de su sangre en el suelo y ella estaba disparando ataques. ¿Cómo fue eso remotamente posible? Marte. Rey. Ella replicó sin aliento, aparentemente teniendo la energía para interrumpirme incluso con un pie en la tumba. Continuó antes de que tuviera la oportunidad de expresar mi confusión, su mirada hirviendo. Mi nombre no es Mars. Es Rey, y soy más que una simple Sailor Scout. Mi nombre es Señor Rey, soy una persona e importo. Nunca lo olvides. 14 años, con la pólvora en las venas y demasiado terca para morir, no habría olvido de Iño Rey. Me las arreglé para desenterrar algo parecido a una sonrisa a pesar del caos que se desató a nuestro alrededor. Tenía razón, Rey, realmente eres un maldito cliché, sacado directamente de una película slasher. Increíble. Ella sonrió levemente ante la aleatoriedad de mis palabras y permitió que sus ojos se cerraran mientras yo hacía. Mi magia y el polvo lunar comenzó a brillar sobre su forma. Mientras Rey se curaba lentamente, escaneé la habitación, observando las diversas batallas que habían estallado. Estábamos ganando por el momento, pero la cantidad de enemigos parecía interminable. Dos monstruos estaban en el acto de abalanzarse sobre los eslabones débiles que éramos Rey y yo cuando de repente fueron cortados por la mitad por un rayo de luz dorado. Las partes comenzaron a desintegrarse inmediatamente, para mi alivio. Me concentré en Venus y estaba más que alarmado por lo que vi. Ella cortó monstruos sin piedad, a izquierda y derecha antes de pasar a los siguientes. No se detuvo ni un solo respiro, incluso cuando se presentó la oportunidad, y aunque se movía con destreza y eficiencia, los ojos de Venus estaban vidriosos como si estuviera viendo una batalla completamente diferente. Mis pensamientos anteriores volvieron a mí y, de repente, una mujer poseída encajaba demasiado bien. Minako, me recordé. Venus era una veterana endurecida por la batalla, pero esta era Minako. No debería ser tan hábil en el manejo de una espada, no en esta vida en la que había aprendido a luchar con la cadena en la cintura y esos ataques basados en la luz. Minako era letal con esa arma de una manera que simplemente no podía hacerlo, no con la ausencia de los recuerdos de su vida pasada. La inquietud se deslizó a través de mí. Tuve una idea de lo que había causado este comportamiento y quise patearme porque sabía que algo andaba mal con esa espada. Según todos los informes, la espada sagrada no debería estar aquí, y su apariencia poco probable me había molestado. ¿Cómo pude haber sido tan descuidado? Sin embargo, no estaba exactamente en las mejores condiciones. Desde que desperté para encontrarme aquí hace más de 24 horas, no había comido, bebido ni dormido para ayudar a evitar los efectos secundarios del drenaje de Naru, nada para ayudar a mi recuperación. Dejando a un lado el estado mental, estaba débil y mi mente no estaba demasiado aguda en este momento, posiblemente por esa herida en la cabeza que no había sanado. Me estaba quedando sin humo aquí, erguido por la adrenalina más que nada en realidad, pero era una mala excusa para entregarle la espada a Minako tan irreflexivamente. Recé para que no volviera a morderme. Mi atención fue arrancada de ella cuando un escalofrío me recorrió la espalda. Ese suave empujón estaba de vuelta, instándome a concentrarme en algo y la mera sensación hizo que se me pusieran los pelos de punta. Me atrajo naturalmente, y un segundo después encontré lo que estaba buscando. Allí, al otro lado del suelo, la cabeza separada de Beryl me devolvió la mirada, con los labios curvados en el leve comienzo de una sonrisa. Se me cortó la respiración. La cabeza cortada chilló con carcajadas espeluznantes. Contzite fue el primero en comprender.
Nuestras miradas chocaron a través de la habitación por una fracción de segundo, un solo latido, y en sus ojos pude verlo tan claramente, un destello de horror naciente. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, se dio la vuelta, agarró a la persona más cercana a él, Minako, y nos gritó a todos que corriéramos. Ninguno de los Youma siquiera intentó detener a ninguno de ellos mientras huían, demasiado fascinados por la risa aguda que resonaba en las paredes como para preocuparse. Sin embargo, me quedé congelado. No podía apartar la mirada, no cuando la cabeza de Beryl comenzó a arrastrarse por el suelo, el cabello rojo brillante se arrastraba hacia atrás mientras era atraído hacia el resto de su cuerpo por cuerdas, oscuras y demoníacas. No pude apartar la mirada cuando la cabeza se volvió a unir y su cadáver se puso de pie en un movimiento, descoordinado de la misma manera que había visto moverse una marioneta. Solo recuperé mis sentidos cuando Makoto me arrastró por la parte de atrás de mi camisa y me sacó de la sala del trono. Vi a los diversos monstruos y criaturas con los que habíamos estado luchando todos arrodillados ante su reina. Luego, ellos también comenzaron a chillar, esta vez de terror y agonía, ya que la fuerza vital fue drenada de ellos y de sus cuerpos debido a que se marchitaban. Me di la vuelta y me tropecé en una carrera a toda velocidad. Eso fue todo, la peor de mis pesadillas se hizo realidad ante mí. Nos lanzamos por las esquinas con un abandono imprudente, derribando los pasillos a una velocidad vertiginosa. Yadait había recogido la forma inconsciente de Rei y si yo hubiera estado en un estado de algo menos que un caos total, podría haberme impresionado lo fácil que parecía ser capaz de seguir el ritmo de Kunzite al frente de nuestra procesión. Tal como estaban las cosas, apenas funcionaba y me saciaba fácilmente el simple hecho de que Rei no se había quedado atrás antes de que la vaga idea pasara por completo. Correr no tiene sentido. Algo en mí susurró. Vete a la mierda, escupí internamente, asqueado por la verdad de sus palabras. No habría escapatoria de Metaria, ningún lugar al que pudiéramos ir donde ella no nos encontrara, y sin embargo, continué corriendo por mi vida de todos modos porque, ¿quién en su sano juicio lo detendría? La muerte se sentía como un hecho en este punto, especialmente después del reconocimiento de que si esta batalla no mataba a las Sailor Scouts, entonces la siguiente seguramente lo haría. La muerte era algo de lo que había llegado a aceptar un poco la inevitabilidad en el último día, pero esto era diferente. Así no, recé. Si este mundo estaba condenado y yo iba a morir, entonces bien, moriría haciendo todo lo posible por llevarme a mi asesino conmigo, por caer con mi mejor amigo a mi lado. Pero no como esta, cualquier otra muerte que esta. El drenaje de Naru tenía el poder de dejarme sin palabras por la agonía e incapaz de moverme. Lo que hizo dolió, y no sería absolutamente nada comparado con Metaria. Me estremecí ante la idea. Detrás de nosotros, gritos torturados ensombrecían cada uno de nuestros pasos mientras el reino caliginoso caía lentamente ante nada menos que su propia reina. Todo lo que había querido era morir en mis propios términos. Kunzite, para mi sorpresa, parecía poseer todavía algo parecido a un pensamiento inteligente. Afortunadamente no había estado corriendo a ciegas en un intento de huir de una muerte dolorosa como había supuesto. En cambio, Kunzite nos había estado guiando con un destino real en mente, y pronto subimos 2 tramos de escaleras y atravesamos una puerta para encontrar el mundo exterior. Por supuesto, mientras nuestro grupo se escabullía y avanzaba, perdí toda apreciación cuando la temperatura ártica sacudió mi sistema, y recordé claramente dónde se encontraba el cuartel general enemigo. Llevaba una falda olvidada de Dios en el Polo Norte. Continuamos retrocediendo, atravesando la tundra helada sin detenernos y qué lamentable error fue. Cada respiración traía aire tan frío que quemaba mis pulmones. Cada brisa hacía que mis ojos se humedecieran un poco más y el frío parecía morder cualquier piel expuesta que pudiera encontrar, comenzando en las puntas de mis orejas. Mis músculos gritaban por el esfuerzo, ya tensos por la falta de descanso y se me formó una punzada en el costado. Ya estaba empezando a quedarme atrás de los demás cuando la nieve de alguna manera comenzó a meterse en mis botas. El metal de mi tiara se enfrió hasta el punto en que me picó la frente, y lo soporté durante otros 10 minutos antes de que no pudiera más. No tenía la resistencia que todos los demás tenían. Correr por mucho tiempo era una de mis debilidades. Sabía que era un problema, pero no había hecho nada al respecto y ahora estaba volviendo para atormentarme.
No podía seguirles el ritmo, y mi subconsciente comenzó a sacar a la luz razones para detenerme. No había a dónde ir, hacía demasiado frío, me sentía miserable, íbamos a morir de todos modos. No hay una amenaza inmediata a la vista, murmuró. Correrán para siempre, no puedes mantener el ritmo de todos modos, te quedarás atrás. ¿No estás cansado? ¿No sería bueno descansar? Mi cuerpo no aguantaría, no en mi condición actual e incluso si pudiera seguir adelante, no importaba mucho cuando no había un refugio seguro al que correr. Probablemente me iba a matar el frío antes de Metaria. Si me detuviera ahora, me hiciera un ovillo y me acostara, definitivamente lo haría. Congelarse hasta morir fue doloroso solo por un tiempo, y luego fue como quedarse dormido, ¿verdad? El pensamiento hizo mis hombros más ligeros. Este gélido páramo había sido la muerte de mi voluntad de huir de un enemigo ineludible. Correr no servía de nada ahora. Ya estaba a unos buenos 4 pies detrás de Mekouto cuando dejé de correr por completo, encorvándome ligeramente para recuperar el aliento, la puntada en mi costado pellizcando con cada inhalación, solo aumentando mi miseria física. Cuando miré hacia arriba, el grupo estaba a unos buenos 10 metros por delante y todavía estaba fuerte, mirando por todo el mundo como si el frío fuera un mero inconveniente. Para mi sorpresa, Rei estaba despierta. Miró por encima del hombro de Yadait y se encontró con mi mirada, aunque un poco aturdida. De repente, Yadait patinó hasta detenerse, girando la cabeza en mi dirección. Sus acciones no pasaron desapercibidas para los demás, y ellos también se detuvieron, girando. Comenzaron a trotar hacia mí, y tan pronto como estuvimos a una distancia para hablar, les hice señas de que se fueran. Sigue adelante. Yo me quedo aquí. Mamoru se estremeció, dando un paso adelante. Eso no tiene gracia, Yusagi. Sé que estás cansada, pero no podemos detenerte. No es una broma, Boy Scout. Me reí, castañeteando los huesos. Hacía tanto frío, me habría prendido fuego para calentarme en este punto. Mientras hablaba, una parte de mí se preguntaba si sería tan diferente de cómo me sentía ahora. Me quedo aquí, en el 9º círculo del infierno. Lamento que haya resultado así, que mi intento de rescate los mataría a todos. Quiero decir, todos íbamos a morir al final de esta guerra de todos modos, ya que no íbamos a ganar, pero pensé que habrías tenido más tiempo. Mi culpa por haber sido secuestrada. Mi culpa por convertirme en Yusagi. Mamoru se quedó sin palabras momentáneamente. No hagas esto. Su voz estaba sin aliento, su mirada suplicante. Mamoru dio otro paso, esta vez con los brazos extendidos como para alcanzarme. Entonces me admití a mí mismo cuanto me hubiera gustado moverme en su abrazo, mi corazón se dolía, y era el tipo de sentimiento que me alegraba de estar muerto pronto para no tener que volver a sentirlo. No, solo estás cansada, Yusagi, es el cansancio el que habla. Te llevaré, ¿de acuerdo? Si correr es demasiado para ti, entonces te llevaré, así que no digas eso. Nos odiaba a los dos. Lo odiaba por la súbita oleada de emociones que crecía en mí cuando estaba tan cansada y no quería sentir nada más. Y me odiaba a mí misma por razones que mi mente no podía comprender. No podía soportarlo y sentí una distante sensación de repugnancia hacia mí mismo. Todavía no iba. No tenemos tiempo para esto. Espetó Minako. Pon tu trasero en marcha, Yusagi, o ayúdame, te arrastraré a casa yo mismo. Mientras me castañeteaban los dientes, murmuré, buen intento, pero no soy tan fácil. Al menos cómprame la cena o algo antes de pensar en llevarme a casa. Aparentemente, esto no fue lo correcto, ya que Minako explotó de rabia y se acercó a mí. Mi cuerpo se negaba a enderezarse por sí solo, y la única razón por la que Minako no me superó en ese momento fue porque me había agarrado por el cuello de la camisa, levantándome. Mis pies apenas rozaron el suelo cuando ella me miró directamente a la cara y gruñó, déjame aclararme. Ha sido la ruina de mi existencia desde el día que recibí esa maldita carta. No tienes idea de hasta dónde llegué. Para llegar a donde estoy hoy, el estrés, el agravamiento de juntar tus pistas. Fui al infierno y volví a buscar a las otras scouts y luego a la princesa,
dediqué todo a esta causa, a cumplir con mi deber como líder de las Sailor Scouts, y justo cuando comencé a pensar que tal vez no eres el demonio encarnado, que te preocupas a tu manera, vas y cruzas la línea. Sé la verdad sobre Naru, casi has escupido en mi arduo trabajo y ya he tenido suficiente. Nos vamos a casa, vas a traer llévame a la verdadera princesa de la luna, y después de eso nunca más te interpondrás entre mi deber y yo. Los ojos de Minako casi brillaban con ferocidad, y habría estado cauteloso, posiblemente alarmado o asustado si hubiera podido sentir algo sobre la congelación que se filtraba en mí, torrente sanguíneo. La había lastimado al guardar silencio sobre Naru y, curiosamente, sentí que ahora sería demasiado cruel decirle la verdad a Minako, que Serenity ya no estaba, que había llegado demasiado tarde. Vete a casa, Minako. Me liberé de su agarre, retrocediendo. Vete a casa, cena con tu familia, y si tienes tiempo, úsalo para hacer lo que quieras antes de que el mundo termine. La princesa, ella está en un lugar al que no se puede llegar en este momento, no por ti de todos modos. Leyó la verdad en mis ojos, una verdad para la que no estaba preparada. Minako retrocedió unos pasos aturdida, y no fue la única. Por la conmoción en el rostro de Rei, y la expresión de dolor de Mamoru, deduje que de alguna manera, se habían perdido la gran revelación de Naru, aunque no estaba seguro de cómo. El silencio descendió mientras la información se asentaba, y me pregunté si ese sería el final. Se irían ahora, seguramente, les había causado a todos suficiente dolor como para justificarlo. Makoto dio un paso adelante, con las manos cerradas en puños a cada lado. No me iré sin ti, Yusagi. Ya hemos llegado hasta aquí, y Matsuo está esperando que regreses. La miré. No estaba del todo seguro de que regresarían a Tokio antes de que Metaria los alcanzara, o cuánto tiempo tendrían si lo lograban. Makoto no tenía familia esperándola en casa, nadie con quien ella tuviera alguna obligación, y por horrible que sonara, estaba insoportablemente agradecida por ello. Dale a Matsuo mi amor, cuando lo veas Makoto, por favor, dile lo mucho que significó para mí. Incluso ahora, congelada hasta los huesos, cansada del mundo y destrozada por los horrores de las últimas 24 horas, incluso ahora quería verlo por última vez. Estaba tan sola, ahogándome bajo la carga de mi propia mente. Él me salvó de mí misma, hizo que fuera un poco más fácil respirar, y yo. Se me hizo un nudo en la garganta. Solo díselo por mí, ¿de acuerdo? La expresión de Makoto se torció mientras temblaba, y no pensé que fuera por el frío. No, no puedes pedirme eso. Su voz estaba llena de angustia y se elevaba con cada palabra. ¿Cómo lo enfrento si vuelvo y no estás conmigo? ¿Cómo le digo que no pude traerte a casa con él, que le fallé? Prometí traerte a casa, juré que lo haría, no me hagas un mentiroso Yusagi. Te estás rindiendo antes de que comience la pelea. Tal vez lo estaba. Sin embargo, estaba tan cansada y congelada, y sobre todo, desesperanzada. Tal vez realmente había una forma de superar esto, en algún lugar donde pudiéramos sobrevivir a Metaria, en el reino de la luna, tal vez, si de alguna manera pudiéramos levantar una barrera o algo así. Si había una solución, un final feliz, no podía encontrarlo en mi estado de cansancio, y si no podía encontrarlo, entonces no había nada que me empujara hacia adelante, que me hiciera seguir adelante. Quería dormir, acurrucarme bajo una cálida manta y liberarme de los pensamientos que me atormentaban. Quería volver a esa nada antes de convertirme en Yusagi. Este mundo me había agotado todo lo que valía y ahora simplemente no me quedaba lo suficiente para seguir adelante. No con este frío, no después del trauma que acababa de soportar, y no cuando no había ningún enemigo a la vista para estimular. Yo en acción. Tengo una petición, Makoto. Se suponía que las últimas palabras eran importantes, quería que estas palabras fueran lo que deberían. Mi mente estaba tan nublada como el cielo nublado ahora que me había rendido, y luché por expresarme con claridad. No te pediré lo imposible, que lo salves y lo protejas pase lo que pase, porque eso sería cruel. Así que entre nosotros, déjame preguntarte algo dentro del ámbito de tus capacidades. Quédate con él, ¿de acuerdo? Hasta que él al final, quédate al lado de Matsuo en mi lugar. Quería estar allí,
tenerlo a mi lado cuando la muerte me llamara. No me quedaban fuerzas, pero la idea de que Matsuo pudiera morir solo era inaceptable, insoportable. Fue lo único que agitó mi corazón cansado, lo llamó a la acción. Últimas palabras, no tendría otra oportunidad. Por supuesto, solo un segundo después de pensar que estaba en lo correcto. En el momento en que Metaria apareció en el horizonte, lo sentí en mi alma. No importaba que ella se acercara desde el oeste, de donde venimos nosotros y, por lo tanto, la dirección a la que yo estaba de espaldas. No importaba porque no había lugar para equivocarse o pasar por alto una presencia como la de ella. El aura de Metaria era sofocante de una manera que avergonzaba a Beryl. Si el aura de Beryl se sentía como respirar humo, entonces estar en presencia de Metaria por cualquier periodo de tiempo era como inhalar ácido muriático. La atmósfera a su alrededor era opresiva, ominosa y malévola. Incluso aquí el aire sabía a podrido, recordaba demasiado a la muerte. Mis últimas palabras se deslizaron fácilmente de la lengua, y eran una mentira. Tengo esto cubierto. Vete a casa. No quería mirar, no quería verlo venir, pero entonces me obligué a darme la vuelta. Miré porque era un cobarde, y enfrentar a Metaria fue mucho más fácil que mirar mientras me dejaban atrás. Porque con un depredador pisándome los talones, era difícil mantener la decisión que había tomado. No quería morir, nadie quería morir nunca, pero ya había perdido suficiente tiempo con mi decisión. Ahora, debido a que no había sido capaz de convencerlos lo suficientemente rápido, Makoto necesitaba tiempo para regresar a Matsuo, y se lo iba a dar. Si había algo de lo que se me podía acusar, era de aceptar las consecuencias de mis acciones. Una de mis pocas cualidades redentoras, en mi opinión. Mientras me enfrentaba a Metaria, no pude evitar notar lo diferente que parecía en cuestión de una hora. Ya no había nada parecido a Beryl dentro de ella, ya no. Actualmente, la forma de Metaria era la de una colosal figura parecida a una sombra, la atmósfera a su alrededor teñida de oscuridad. Parecía volar por el cielo, eclipsando todo a su paso. Me estremecí cuando ella se acercó, repentinamente seguro en mis huesos de que no había manera de detener una fuerza tan atroz. Yo era un insecto y ella una títenis. Oh Dios, no quiero morir. No quiero morir, quiero vivir. Llamé al palo lunar, e incluso eso pareció requerir una gran cantidad de energía. Casi pude sentir que Serenity se movía entonces, como si escuchara mis súplicas desesperadas, y sin mejores opciones antes de encontrarme pensando en ella. ¿Querías esto, verdad, Serenity? Tú querías que esto sucediera, y ahora Metaria está aquí, me pusiste en esta posición, ahora espero que me saques de ella. Metaria se acercó a mí, a menos de 15 metros. Era como estar atado a las vías mientras un tren aceleraba en tu dirección, no había forma de evitarlo, no importaba lo mucho que luchara y solo podía mirar con horror entumecido. O al menos, eso era lo que yo había pensado. De repente, el aire crujió con electricidad cuando Lightning pasó justo por encima de mi hombro, dirigiéndose directamente hacia Metaria. Me estremecí por reflejo, agachándome cuando el rayo hizo contacto con la títenis. Ella se detuvo en sus movimientos cuando la golpeó, y por un momento pensé que realmente le había hecho algún daño. Solo que el rayo pareció hundirse en su forma en lugar de quemarla y desaparecer. La comprensión se apoderó de mí cuando el ataque de Makoto se hundió por completo. Metaria había absorbido el rayo. Aparentemente eso no fue suficiente para detener a Makoto, porque me pasó como la tonta intrépida que era, guiando a todos menos a Yada y T-Rey directamente a la batalla. La oscuridad cubrió la tierra que nos rodeaba, convirtiendo el día en noche cuando nuestros dos grupos arrojaron todo lo que tenían a Metaria y ella absorbió sus ataques a su vez. Kunzite gritó algo acerca de que su frente era su punto débil justo cuando Metaria lanzó un ataque que hizo que los scouts volaran hacia atrás. Me agaché para evitar la reacción violenta, encogiéndome, y aquí es donde las cosas se pusieron un poco turbias. Cuando volví a abrir los ojos, me quedó claro que había pasado un tiempo significativo. Tirados en el suelo a mis pies estaban los Sailor Scouts, golpeados e inconscientes. Mamoru estaba agachado al lado de Ami con preocupación, y alrededor de nosotros los generales parecían haberse centrado en mantener una especie de barrera. El suelo estaba agrietado y quemado, mucho más de lo que recordaba,
y la escena en general me desconcertó. Había perdido tiempo de alguna manera, y ahora tampoco parecía que nadie se moviera. Todo estaba congelado, y Serenity. Ella era corpórea, de pie justo a mi lado. Su forma desprendía un leve resplandor, una suave luz de luna que podría haberme reconfortado si su silueta no hubiera sido tan tenue, translúcida y fantasmal. Fue lo único que me indicó el hecho de que ella no estaba realmente aquí en carne y hueso, a pesar de lo real que parecía. Al mirar más de cerca, me di cuenta, para mi consternación, que había lágrimas deslizándose por el rostro de Serenity. La pérdida de tiempo y mi agotamiento me habían dejado desorientado, y sus lágrimas solo se sumaron a la sensación. Busqué a tientas las palabras, una docena de preguntas luchando por el dominio en la punta de mi lengua. ¿Cuánto tiempo había pasado para que la batalla progresara tanto? Horas no, porque seguro que nunca aguantaríamos tanto contra la fuerza sobrenatural que era Metaria. Entonces, ¿cuántos minutos? ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Por qué el tiempo parecía no fluir como debería? Si hubo tanto daño por la pelea, ¿por qué no podía recordar nada de eso y por qué estaba completamente intacto? ¿Cómo diablos estaba Serenity aquí? Mientras la estudiaba, esas lágrimas tocaron una fibra sensible. Me aferré a esa familiaridad, brevemente contento de haber encontrado al menos una respuesta por mi cuenta. Por supuesto, entonces la traición se apoderó de mí y cualquier gratitud que pudiera haber sentido murió rápidamente cuando me di cuenta de la razón de sus lágrimas. ¿Cómo pudiste? Me atraganté, alejándome de su mano extendida y tambaleándome hacia atrás. Serenity me había traicionado, me había usado, se había aprovechado de mí cuando caí en mi punto más bajo, y, oh Dios, había confiado ciegamente en ella, había seguido su ejemplo sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo pude haber sido tan ingenuo? Por favor, extendió la mano, tomó mi mano entre las suyas y apretó con firmeza. Me sobresaltó el calor que emanaba de su piel, la sensación de su agarre inquebrantable. Serenity se sentía sólida, como si estuviera físicamente aquí conmigo, y eso simplemente no era posible, ¿verdad? Tuve a Yusagi, no tenía otra opción. Te habrías ido, te habrías escapado y no podía dejar que hicieras eso. No íbamos a tener otra oportunidad como esa. Te lo dije antes, el resultado de esta guerra estorba para ti, para tus acciones, no puedes huir de esto. Mi mirada era funesta. Estaba enfadado, furioso tanto con ella como conmigo mismo, porque en parte era culpa mía, ¿no? Una persona no puede llevarte al peligro a menos que tú lo permitas, no puede traicionarte a menos que le des el poder para hacerlo. Nunca acepté pelear esta guerra en tu lugar, Serenity. No te di mi consentimiento. Sin embargo, usaste el cristal de plata como te había enseñado. Serenity remarcó suavemente. Su mano apretó la mía mientras otra lágrima se derramaba y comenzaba a deslizarse por su mejilla. Purificaste a los guardianes de Endymion, y curaste 2 veces a Sailor Mars sin provocación. Cuando te encontraste cara a cara con la reina Beryl, ella te dio una oportunidad, una salida tal como habías querido. No la tomaste. Cuando pensaste que Sailor Mars estaba muerta, cuando fuiste testigo del dolor de sus camaradas, ese fue el momento en que todo cambió para ti, ¿no es así? Nada cambió. Rompí. El único cambio que se vio fue de ti y tu traición. Tal vez ella pensó que me merecía esto, por arrebatarle esta vida, tal vez me lo merecía, pero incluso si ese fuera el caso, eso no significaba que su traición doliera menos. Sin embargo, no parecía la manera de hacer las cosas de Serenity, no me pareció vengativa o reticente, y mucho menos engañosa. Pero claro, ella realmente no necesitaba decirme nada directamente, ¿o sí? Serenity sonrió con dolor, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Si ese era el caso o no, ella no hizo ningún comentario al respecto, sino que continuó con su línea de pensamiento anterior. Empatizaste con ellos, realmente los entendiste por una vez. Creo que era la primera vez que estabas en terreno parejo. ¿Por qué no aceptaste la propuesta de Beryl? Ni siquiera lo consideraste, y eso es bastante extraño para alguien que prioriza a ella misma por encima de todo. La miré fijamente, luchando por formar las palabras correctas.
¿Por qué importaba esto ahora mismo? No tenía una explicación inmediata para mis acciones en ese momento. No había habido necesidad de aclararlas a mí mismo y lo que es más, no veía ninguna razón por la que tenía que justificarme ante nadie. No tuvimos tiempo para una de sus lecciones de vida, ahora que estábamos en medio de una batalla. Una batalla que no podía recordar y que no me tocó, nada menos. ¿Qué está pasando? Lamentablemente, Serenity no estaba de humor para seguirme la corriente. No aceptaste la oferta de la reina Beryl porque no tenía valor, no significaba nada para ti en comparación con lo que más valorabas en ese momento. No valoraste tu vida, o tu supervivencia tanto como pensabas, al menos no en eso. Momento. Sailor Mars había cruzado las líneas enemigas para rescatarte, se había lastimado durante esa caída protegiéndote. Iño Rey fue lo suficientemente valiente como para acudir en tu ayuda y supuestamente murió por ello. Un brillo entró en su mirada entonces, feroz y fuerte. De alguna manera, la hizo parecerse aún menos a mí. Las Sailor Scouts, tus supuestos enemigos, habían arriesgado sus vidas por ti y a cambio, que habían recibido por sus problemas, de su ejecución impedida. Podrías haberte ido, vivido para ver otro día. No sabemos eso. No es así. Su tono me hizo querer retroceder y me obligué a quedarme quieto. Ni siquiera lo consideraste porque en ese momento valoraste la justicia por encima de tu vida, Usagi. Era más importante para ti que la reina Beryl muriera por sus acciones y que Sailor Venus recibiera su venganza, incluso a costa de tu propia vida. Se me escapó una risa amarga y me esforcé por no enseñarle los dientes. Nunca hubiera tenido que tomar esa decisión si no me hubieras llevado allí. No trates de pintarme para que encaje en la imagen que tienes en mente. Antes de que Rey se lastimara, había estado a 2 segundos de dejarla atrás. Porque ella no había querido ir por el camino que me habías estado guiando. Si sacrificara a las Sailor Scouts y a los generales detendría a Metaria para siempre, entonces lo haría ahora mismo, así que no me hagan pasar por una mejor persona. De lo que realmente soy. Forzaste mi mano, Serenity. Esta es tu guerra también, Usagi. Soltó mi mano, mirando a Metaria. No tenías que aceptar verbalmente pelear en mi lugar, porque lo has estado haciendo todo el tiempo. Lamento haberte lastimado, pero era necesario. Esta pelea nos concierne a los dos, y como guardián de la luna, es hora de que lo aceptes. Las Sailor Scouts no te abandonaron para que murieras cuando pensabas que lo harían, y ahora ya no pueden luchar. Podrías usar la distracción para huir, dejar que mueran, si eso es lo que desees. Creo que incluso podrías regresar con tu querido amigo a tiempo. ¿Qué hará Sailor Moon ahora? Mi mandíbula se apretó. ¿De qué serviría eso, ahora? No fue un sacrificio que me permitiría ganar esta guerra, no salvaría a Matsuo, así que a la larga, ¿de qué me serviría eso? Un riesgo versus recompensa sin recompensa real. Me mancharía las manos, pero no por un resultado tan de mierda. Como si hubiera incluso una elección. El mundo explotó. Materia golpeó a los generales y su campo de fuerza colapsó cuando fueron arrojados hacia atrás. Yo estaba en un frenesí, aturdido y asustado, estaba tan perdido, y no quería esto, odiaba que la decisión descansara sobre mis hombros. No quería que ninguno de nosotros muriera aquí, y mientras Metaria encerraba a los demás, mi cuerpo me eligió inconscientemente. Me di la vuelta y corrí, liberando una ráfaga de poder del cristal de plata. Funcionó, distrayendo a Metaria de su presa mientras se giraba y me miraba fijamente. Me podría haber reído, porque al final, ¿qué era Sailor Moon comparada con un titán? ¿Quién podría esperar mejorar algo tan fuera de su liga? A medida que avanzaba hacia mí, lentamente de una manera casi curiosa, mis palabras salieron como un torrente sin aliento. No puedo derrotarla. No por mi cuenta, no había manera. Estoy contigo, Usagi. Serenity maldijo. Extendió la mano y agarró el palo lunar, agarrándolo con fuerza justo debajo de mi agarre. Tal vez no sea mucho, pero estaré contigo hasta el final, tal como te prometí. Somos iguales, ¿recuerdas? Así fue. No estaba solo. Tenía Serenity, e incluso si muriera aquí, no lo haría solo.
Éramos dos mitades de una misma luna. Nunca volvería a estar solo. La mano libre de Serenity se estiró y encontró la mía. Los dedos se entrelazaron cuando nuestras palmas se encontraron entre nosotros. El palo lunar brillaba, su forma comenzaba a alterarse, se estiró, alargándose en tamaño hasta tocar el suelo. La luna creciente conservó su apariencia, pero el rojo de la empuñadura pareció desvanecerse y oscurecerse, adquiriendo el mismo tono de hierro que mi tiara. Una sensación de hormigueo comenzó en mi palma, aguda y pura. Había algo allí, algo que crecía pero no me atrevía a apartarme. El poder surgió donde nuestras palmas se encontraron, inundando nuestros cuerpos y nuestras otras manos hacia el cetro de la luna en un crescendo. La luz de la luna, luminosa y más brillante de lo que jamás había visto, comenzó a brillar desde el cetro, protegiendo a Metaria. Nunca hubiera podido lograr esto solo, pero con Serenity aquí, el juego cambió. Nuestros poderes provenían de la misma fuente, y juntos éramos más fuertes. El cobarde y la princesa. No sé cómo perdonarte por atraerme a Beryl. Le dije a Serenity. Era el tipo de herida que tardaría en sanar, y el tiempo era algo que no teníamos. Al menos, eso es lo que pensé, no estaba muy seguro de nada en este momento. Ni siquiera sabía si en realidad estaba teniendo esta conversación con ella, si en realidad estaba aquí a mi lado. Si algo de esto era real, ya no podía decirlo. El tiempo se había fracturado, el mundo estaba roto, o tal vez yo lo estaba. No parecía haber mucha diferencia de ninguna manera. Este día había durado para siempre, algo se había deshecho en el camino y ahora los sueños y la realidad estaban sangrando juntos y no había manera de diferenciarlos. La princesa sonrió con tristeza. Está bien. Ella estaba aquí ahora, estaba tratando de compensarlo de la misma manera que yo quería compensar por robarle esta vida. Estábamos haciendo lo mejor que podíamos con lo que el mundo nos había dado. Juntas, Serenity y yo contemplamos a la reina Metaria. Podía sentir las palabras formándose en mi lengua. Podía sentir la acumulación de poder entre nosotros cuando Serenity y yo invocamos el cristal de plata. Otra rareza más que estaba mal y tenía mucho sentido. Nuestras voces resonaron juntas en perfecto unísono. En nombre del reino de la luna, te desterramos. 2 meses después. Kioto fue impresionante en invierno. La nieve crujía bajo mis botas impermeables mientras subía por el camino de escalones de piedra a un ritmo lento y pausado. El camino que tomé se usaba escasamente, así que salvo por algún vagabundo ocasional, lo tenía para mí solo. Esto, por supuesto, había sido el factor principal en mi decisión de venir aquí hoy. El santuario era pequeño, y en este día con la nieve haciendo que la larga batalla de los escalones fuera peligrosa para subir, había muy pocas personas dispuestas a visitarlo. Después de todo, ¿por qué hacer el viaje cuando había una docena de santuarios más, de mayor tamaño y mejor cuidados? Además, las costumbres eran bastante diferentes en Japón. En esta cultura, hoy no fue un evento tan grandioso como lo hubiera sido antes. La gente estaba emocionada, sí, pero no lo veían igual. Eso fue bastante justo, considerando que Japón no estaba arraigado en los ideales occidentales como lo estaban Europa y Estados Unidos. Una parte de mí encontró consuelo en esto, porque aunque era un poco solitario, era como acción de gracias porque tenía las vacaciones para mí sola. Estos días eran sagrados para mí ahora, y podía deleitarme con ellos sin temor a preguntas o miradas indiscretas. No tenía que pretender que significaban menos para mí de lo que realmente significaban. Estos días fueron un tributo, un memorial a una vida ahora fuera de nuestro alcance. A una niña que había vivido y muerto. Mientras mis pies me llevaban a subir las últimas escaleras, repasé mi itinerario para el resto de este mes. Todavía me quedaban algunos destinos en mi lista de deseos para terminar antes de pasar a la siguiente ubicación, pero no pensé que los terminaría todos antes de que terminara el mes. Higashiyama, un distrito histórico conservado en Kioto, era uno de mis lugares favoritos. En lugar de cumplir con mi horario, había seguido volviendo para pasear por las calles allí. Había algo en el distrito que me tranquilizaba y había pasado la mayor parte de mi tiempo en esa zona, explorando y hablando con los lugareños. Higashiyama era un lugar en el que pensé que podría ser feliz creando un hogar para mí algún día.
En estos últimos 2 meses de viaje, me encontré enamorándome lentamente de este país y fue igualmente divertido y triste. Japón era tan rico en historia, y ahora que no estaba en la escuela me fascinaban las cosas que había aprendido. Ya no tenía que leer y darme dolores de cabeza para aprender, lo estaba haciendo a través de la experiencia práctica. Me hizo preguntarme cómo habría sido Tokio sin recuerdos contaminados. Solo había otras 2 personas cuando finalmente llegué al escalón superior, una pareja mayor, y me pasaron al salir. Hice una pausa para ver cómo el hombre advertía a su compañera sobre los escalones resbaladizos mientras comenzaba a conducirla con cuidado por ellos. Agitó calidez en mí, y me alejé de la pareja, continuando hacia adelante. El santuario no estaba decorado con luces centelleantes como lo estaba una buena parte de Kioto, pero eso era de esperar. Hice los movimientos de presentar mis respetos de la forma en que había visto hacer a otros durante mis viajes. Luego, le di la espalda al cálido resplandor del santuario y encontré un lugar cómodo en la parte superior de los escalones, con vista a las alegres calles de abajo. Las postales en mi bolsillo pesaban mucho, como si me recordaran que tenían que enviarlas esta noche si quería asegurarme de que llegarían a Arumi antes del Año Nuevo. Eran cursis con una imagen de la Torre de Tokio. Había arrebatado unos 50 de ellos en la estación de tren cuando salía de la ciudad. Siempre se los enviaba a Arumi. Uno para él, uno para Hajime-sensei, y a veces, uno para Matsu. Era más difícil escribirle, encontrar las palabras adecuadas o ninguna en realidad. Nunca estaba seguro de qué decir, o si él los leyó para empezar. Por lo que sabía, podría estar tirando a cada uno de ellos, desinteresado en saber de mí. La idea dolía, pero realmente no lo culparía, y continuaría escribiendo solo para que supiera que estaba bien, viva y bien. Si Matsu no quería mis cartas, no tenía forma de decírmelo, y yo era demasiado cobarde para llamar y averiguarlo. Me había ido sin despedirme, sin decir nada. No había nada que decir. Mi cuerpo se había rendido al agotamiento solo momentos después de que Serenity y yo nos enfrentáramos a Metaria. Cuando llegué a la habitación libre del departamento de Matsu, uno podría haber pensado que me alegraría. Me alegro de haberme librado del lote de Beryl, de haber salido con vida, de haber logrado finalmente unir a los scouts y los generales. Cualquiera de esos debería haber sido mi primer pensamiento, o algo por el estilo por lo menos. Ojalá ese hubiera sido el caso. Mi primer pensamiento al darme cuenta de la situación y nuestra victoria había sido un silencio, entumecido, No había alegría ni alivio en mí, ni en ese momento, ni en los innumerables posteriores. Tal vez fue mi horrible experiencia detrás de las líneas enemigas, o esas 2 peleas con Yadait y Nephrite, o todo ese tiempo que pasé impulsado por mi miedo, intrigando y evitando a las Sailor Scouts y lidiando con lo que me había convertido. Tal vez fue una combinación de las 3 cosas lo que lo hizo. Cualquiera que haya sido el caso, al despertar sabiendo que la guerra había sido ganada, no encontré nada más que el sabor de una victoria hueca. El trauma me había robado esos sentimientos. Y así, en silencio, me levanté y salí del apartamento en la oscuridad de la noche. Me detuve 2 veces, una para recoger mis cosas y otra para dejar una carta de renuncia al Fable. Luego me subí al próximo tren disponible y nunca miré hacia atrás. Japón me estaba dando vida lentamente, dándome tiempo para hacer frente a lo que había sucedido, las cosas que había visto y hecho. Ni siquiera hace un año era una estudiante universitaria promedio a punto de reprobar sus exámenes finales, y ahora. Viajar fue terapéutico para mí y no me arrepentí de haberme ido. Sin embargo, Matsuo tenía que estar enojado conmigo. O quizás, y esto era lo que más me asustaba, quizás no le importaba en absoluto. Tal vez mi repentina desaparición apenas lo había impactado, y Matsuo simplemente siguió adelante como si yo nunca hubiera existido en primer lugar. Probablemente era mi miedo más profundo, y la razón principal detrás de mis postales para él, tan egoísta como era, eran un recordatorio, un papelito para demostrar que aún existía y para no olvidarme. No como lo había hecho la familia Tsukino. Más de 2 meses, y nunca habían presentado un informe de persona desaparecida. No estaba seguro de lo que pensaba la escuela, todo lo que sabía era que, hasta donde yo sabía, no había nadie en el mundo buscándome.
Mis cartas a Harumi y a Jim Sensei eran genuinas, porque sabía que les importaba y apreciarían saber de mí. Mis cartas a Matsuo eran una súplica, una prueba, quise decir algo, o mi presencia era tan minúscula que nadie se dio cuenta cuando me fui. Me frustró porque sabía lo que estaba pidiendo, sabía que era una tontería y lo deseaba desesperadamente. Prueba de mi existencia, porque parecía haber un problema técnico en el universo desde el Polo Norte, y no sabía cómo solucionarlo. No estaba seguro de cuánta verdad había en la realidad en estos días. No me quedaba nada de mi vida pasada aparte de los recuerdos, y ahora ni siquiera estaba seguro de poder confiar en ellos. Empezó a nevar de nuevo. Las manecillas del reloj en mi muñeca marcaron hacia adelante, juntándose en la parte superior para leer las 12 a.m. Miré hacia el cielo cubierto de nubes, y luego de regreso a la ciudad festiva de abajo, no hubo fuegos artificiales ni nada, ningún cambio en el mundo excepto para mí. Una calidez emitida por el collar que colgaba de mi pecho, familiar y algo relajante. Por el rabillo del ojo apareció un débil resplandor junto a mí, y giré a la derecha. Serenity se sentó a mi lado, su vestido blanco juntándose alrededor de sus tobillos, su barbilla apoyada en sus manos, los dedos extendidos sobre sus mejillas sonrosadas y la tela de su vestido se arrugó donde sus codos descansaban, sobre sus rodillas. Soplos de aire salieron de sus labios, tan tangibles en el frío como los míos. Parecía tan real, como si pudiera extender la mano y tocarla. Una parte de mí estaba demasiado asustada para actuar de acuerdo con el pensamiento, demasiado asustada de lo que encontraría, de lo que eso significaría. Serenity inclinó la cabeza para mirarme, su mirada cariñosa se encontró con la mía. También había una chispa de algo más allí, algo juguetón y tal vez incluso travieso. Ella sonrió ante mi ceja levantada, leyendo mi sospecha por lo que era aunque no hizo ningún comentario al respecto. La sonrisa de Serenity se transformó en algo más suave. «Feliz Navidad, Usagi». «Ah», suspiré, reuniendo una sonrisa propia. Su compañía era bienvenida, a pesar de las posibles implicaciones de la misma. Ella era, frecuente, mucho más desde el Polo Norte, y sabía que solo podía estar relacionado con la aparición del cristal de plata. O al menos, esperaba que fuera eso. Los datos estaban mezclados, por lo que en este momento no había una respuesta clara que encontrar y lo estaba posponiendo. Pensé que no había nada de malo en tomar un descanso, un verdadero descanso completo de los problemas sobrenaturales, ya que el problema seguiría ahí cuando regresara. Hoy era el regalo de dar, así que aparté esas preocupaciones de mi mente y me concentré en la forma casi sólida de mi amigo. Feliz Navidad, Serenidad. Con suerte, este año sería bueno.